Muy buenos días. Bueno, en nuestra clase de física hoy vamos a continuar con movimiento armónico simple o también le llamamos movimientos oscilatorios. Muy bien. Un movimiento que se repite a intervalos iguales de tiempo se llama periódico. Por lo tanto, para que un movimiento sea armónico simple, el espacio que recorre en un determinado tiempo tienen que ser iguales. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un movimiento oscilatorio periódico? Bueno, conocemos, por ejemplo, el péndulo de un reloj, ¿verdad? Que funciona en forma oscilatorio, ¿verdad? Entonces, el tiempo que repite en oscilar son iguales. Muy bien. Acá tenemos un gráfico de lo que es un movimiento armónico simple. Vamos a suponer que yo tengo acá la ecuación de la posición de un movimiento armónico simple. Si empieza la amplitud acá, de un punto positivo, va bajando, pasa por el eje de simetría, llega hasta, en este caso sería el valle, sube nuevamente, pasa por el eje, sube hasta la cresta. Y recuerden, esta distancia que recorre de aquí hasta acá tiene que ser iguales desde aquí hasta acá. Por lo tanto, le llamamos un movimiento armónico simple. Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar? Ya hemos visto, por ejemplo, en nuestra clase sobre ondas, la frecuencia, yo represento con la letra F, y la unidad de medida de la frecuencia es 1 sobre periodo. Recuerden que la frecuencia es la inversa del periodo y el periodo es la inversa de la frecuencia. Tenemos aquí algunas nuevas ecuaciones, como por ejemplo la velocidad angular. Acá la velocidad angular sería, yo represento con esta letra griega llamada omega, y justamente su ecuación es 2pi sobre periodo, o también puedo tener 2pi por frecuencia. En esta parte de nuestro estudio, a la velocidad angular, le vamos a llamar también la pulsación. ¿Pero qué representa esta v? Esto representa la velocidad escalar del movimiento. ¿Y cuál es su ecuación? La ecuación sería la pulsación multiplicado por el radio de curvatura. Muy bien, otras ecuaciones que vamos a utilizar es, por ejemplo, la ecuación de la posición. En este caso, lo que la onda recorre, por ejemplo, en un determinado tiempo. En este caso, la posición yo represento con la letra X y la ecuación que voy a utilizar es la amplitud por el coseno, paréntesis, la pulsación por el tiempo más la fase inicial. ¿Qué viene a ser la fase inicial? Recuerde que acá cuando hablamos de movimiento oscilatorio, en realidad no es lo que ocurre son fases y no ángulos. Es decir, se mide en radianes la curvatura que existe acá, acá, en esta parte y hasta acá. Recordamos que la distancia entre dos crestas consecutivas sería la longitud de onda. Muy bien, si yo digo que empieza acá, la fase sería 0. Si empieza acá, va a ser pi sobre 2. En esta parte, la fase sería pi. Si ocurre acá, es 3pi sobre 2. Y recordamos que una circunferencia se completa en el sistema radial 2 veces pi. Entonces, en esta parte de nuestro estudio de la física no vamos a utilizar ángulo, sino vamos a utilizar la frase o la palabra fase inicial. Y su unidad de medida no va a ser grado sexagesimal, sino más bien grados radianes. Muy bien, también vamos a hallar la velocidad con la que se mueve la onda.
va a ser la pulsación negativo por la amplitud, por el seno, y lo que está dentro es una constante, o sea que no va a variar. La pulsación por el tiempo más fase inicial. Y la aceleración es menos pulsación al cuadrado por la amplitud por el coseno, y lo que está dentro de un paréntesis es una constante, es decir, no va a variar. Muy bien, la unidad de medida de la amplitud sería el metro, la unidad de medida de la pulsación sería radianes sobre segundos, y la fase se mide en radianes. Yo tengo acá un problemita que vamos a resolver. Me dice la ecuación horaria que representa la posición de un punto material de un cuerpo es x es igual 3 coseno, paréntesis, pi por tiempo más pi sobre 3. Me dice determine la posición inicial, la pulsación y la fase inicial, el periodo y la frecuencia. Y luego me pide la posición, la velocidad y la aceleración en el instante t es igual a 2 segundos. Bueno, lo primero que voy a hacer es volver a copiar la ecuación. Recordamos que la ecuación me dice x es igual, tenemos acá 3 coseno, paréntesis, pi por el tiempo más, sería pi sobre 3. Y el problema me dice que está en el sistema SI. Bueno, yo vuelvo a escribir la ecuación debajo de lo que me da el problema. Recuerden que la ecuación de la posición es A por coseno, omega por el tiempo, más phi sub 0. Esta es una letra griega que se lee phi. Es decir, eso sería la fase inicial. Muy bien. Comparo, en este caso, la amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? Vale 3. Y me dice que está en el sistema internacional, por lo tanto va a ser 3 metros. ¿Cuánto vale la pulsación que represento con esta letra omega? Entonces, comparo. Acá en vez de la pulsación, vale pi. Entonces, va a ser pi y su unidad de medida es radianes sobre segundos. Ahora, ¿cuánto vale la fase inicial? El problema me dice que vale pi sobre 3. Entonces pongo acá pi sobre 3 radianes. Bueno, aquí ya tengo los primeros tres. Dice el periodo, la posición inicial, la pulsación y la fase inicial. Pero fíjense que después me pide el periodo y la frecuencia. Bueno, yo voy a utilizar la ecuación del periodo, voy a utilizar esta parte, la ecuación de la pulsación, donde dice omega es igual a 2pi sobre t. Entonces vamos a colocar esto. Sería omega es igual 2pi sobre t. Muy bien. Lo que yo quiero es t, por lo tanto esto va a pasar acá y omega viene acá. Me va a quedar el problema, periodo es igual 2pi sobre omega. Luego reemplazo 2pi y recuerden que omega valía, la pulsación omega vale pi. Entonces, sobre pi. Pi con pi se puede simplificar y me queda 2. Vale decir que el periodo vale 2 segundos. Muy bien. En el B también me pide, me dice el periodo y la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces 1 dividido 2 y puedo dejar así como está, 1/2 Hz. También puedo decir O 0,5
Hz. Pero me gusta más dejar en forma de fracción, por lo tanto la frecuencia va a ser 1/2 Hz. No termina aquí el problema. Me dice ahora el problema que tengo que hallar la posición, la velocidad y la aceleración del punto material cuando transcurrió 2 segundos. Empiezo primeramente con la posición. La ecuación decía 3 coseno, paréntesis, era pi por el tiempo más pi sobre 3. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a reemplazar el tiempo por su valor. El problema me dice a los 2 segundos. Por lo tanto va a quedar 3 coseno pi por 2 más pi sobre 3. Y aquí algo muy importante. Tengan mucho cuidado. Fíjense que estamos trabajando sistema radian porque tanto la pulsación como la fase está en el sistema radian. Entonces mi calculadora yo debo pasar en el sistema radian. ¿Cómo hago? Va a ser mode, y ahí aparece 1, 2, 3. Y fíjense que en el 2 aparece una letra rad. Entonces aprieto el número 2 y ya me aparece aquí en la pantalla que la calculadora está ya en el sistema radian. Tengo que volver a sacar porque en otras materias, en otros contenidos, quizás no voy a utilizar en el sistema radian. ¿Cómo se vuelve a sacar? Va a ser mode y ahora 1. Ahí está en el sistema sexagesimal. Muy bien. Vuelvo a entrar. Mode 2. Ya tengo la calculadora en el sistema radian y meto el valor. Me dice el problema. 3 coseno, paréntesis. Me dice pi. Entonces acá inversa, shift. Y acá tengo el valor de pi. Y ya me aparece ahí en la calculadora el valor de pi. Se multiplica por 2. Por 2. Más inversa pi dividido 3. Se cierra paréntesis. ¿Y cuánto sale? Me sale 1,5. Entonces la posición a los 2 segundos sería 1,5 metros. Quiere decir que esto es lo que va a subir arriba. Obviamente, si digo va a subir, tiene que ser arriba. Va a ser 1,5 metros positivo y hacia abajo también menos 1,5 metros. Eso sería la amplitud de nuestro movimiento. Ahora vamos a hallar la velocidad. Recuerden que la velocidad es menos omega por la amplitud por seno, y lo del paréntesis es una constante, es decir, no varía, omega por el tiempo más fase inicial. Reemplazo. ¿Cuánto vale omega? Vale pi, pero acá me dice la ecuación menos pi. La amplitud vale 3. Seno. Lo de adentro, pi, el tiempo vale 2, más pi sobre 3. Muy bien. En este caso, el valor de pi no voy a meter en la calculadora, solamente le voy a agregar. Entonces, pero si quieren meter, no hay ningún problema. Vamos a meter para que no haya problema. Entonces, negativo, inversa, pi. Ahí ya tengo ya en la calculadora el valor de pi negativo. Por 3. Después, ¿qué dice el problema? Seno, sin, paréntesis, inversa, pi, por 2, más, inversa sería shift, ahí me sale el valor de pi, dividido 3, se cierra paréntesis, ¿y cuánto me sale? Menos 8,16. Entonces tenemos acá la velocidad, sería menos 8,16 metros sobre segundos. Muy bien, ahora tengo que hallar la aceleración. A es igual
menos omega al cuadrado por la amplitud por el coseno nuevamente, omega por tiempo más phi sub 0. Ahora reemplazo. Va a ser menos pi. Recuerden que omega vale pi para este problema. Se eleva al cuadrado. La amplitud vale 3 por el coseno. Y recuerden lo de adentro es una constante. Pi, la t vale 2. Para este problema el tiempo vale 2. Y phi sub 0 vale pi sobre 3. Cerramos paréntesis y metemos otra vez en la calculadora. Empezamos. Negativo. Inversa pi elevado al cuadrado. Ya tengo ahí. Por 3. La amplitud vale 3. Por cos. Voy a poner directamente nomás cos. Acá 3. Cos. Paréntesis. Va a ser inversa pi. El tiempo vale 2 por 2 más inversa pi dividido 3. Se cierra paréntesis y me va a salir un número. Me sale menos 14,80. Entonces la aceleración vale menos 14,80 metros sobre segundo al cuadrado. De esta forma entonces hemos realizado un problema sobre movimiento armónico simple. Recuerden que cuando van a hallar el valor de la posición, el valor de la velocidad y el valor de la aceleración, la calculadora debemos de meter en el sistema radian y luego, por cualquier eventualidad, volver a sacar. Bueno, espero que les haya gustado el video y les ayude a resolver los problemas.